He tenido que añadir un poco de luz. Me da reflejo, pero quiero que las cosas se vean bien y no sé si estas importantísimas imágenes, bueno, importantísimas no, relevantes, no en el sentido eh, inglés, perdón, no en el sentido español, sino en el sentido inglés, pertinentes. Bueno, estas imágenes tan pertinentes tienen que verse bien. Shakespeare también entró, dice esta biografía, con adiciones castellanas, con adiciones españolas. No, castellanas por la lengua, españolísimas por su filosofía y por su pensamiento. Shakespeare también entró, era inevitable, en la Guerra de los Poetas y fue Robert Greene, quien le arrastró. Su fama había surgido de improviso e inesperadamente y debió fastidiar a muchos, cual si hubiese sido un aficionado que iba a robar el pan de los profesionales. En un famoso libelo, publicado en la primavera de 1592, Robert Greene, moribundo y en la miseria, le acusa abiertamente de competencia desleal. Guardaos, recomienda a sus colegas, de un cierto factotum que imagina ser el único agitaescenas del país. Shakespeare, anota la autora, significa rompelanzas, de donde el juego de palabras. Un recién llegado, un cuervo que se embellece con nuestras plumas, un tigre escondido bajo la piel de actor. Pero no todos compartían su actitud. Muerto Greene, el mismo impresor del libelo quiso publicar, como dijimos, excusas y alabanzas a Shakespeare. Evidentemente, su fama iba en aumento. En la primavera de 1593 se publicaba la primera obra firmada por William Shakespeare, el poemita Venus y Adonis, dedicado a uno de los mecenas más notorios, Henry Wriothesley, tercer conde de Southampton. Fue el comienzo de una relación que pronto se transformó en profunda amistad. Un año más tarde, en mayo de 1594, Shakespeare publicó un segundo poemita, La violación de Lucrecia, dedicándoselo también a Southampton, pero en términos mucho más elogiosos que aquellos de devoto homenaje de la vez anterior. Lo que he hecho es vuestro, lo que haga será vuestro, porque forma parte de todo lo mío, que es vuestro. Si mi valía fuese superior, mi devoción sería mayor, y sin embargo, tal y como es, está consagrada a vuestra gracia, a quien auguro larga vida, hecha aún más larga por toda suerte de venturas. Claro, es un poco de Feliciano de Silva esto, forma parte de todo lo mío que es vuestro. Bueno, los dos poemas gustaron bastante. Editor de ambos fue Richard Field, el amigo y coetáneo que, entretanto, habiendo muerto su patrón, el impresor Vaudreuil, se había quedado con su taller y con su mujer. Hasta parece que la voluble Jacqueline Vaudreuil, britanizada con la boda de Jack Field, no haya sido tampoco insensible a la fascinación del joven William. Bueno, esto es un poco cháchara y cotilleo, pero como aquí se dice, algunos biógrafos piensan hasta en que fuese ella la misteriosa dama morena de los sonetos, que más tarde tanto haría desesperarse al poeta. Y si el no menos misterioso bello joven era en verdad, como se supone, Southampton, de eso no me parece que quede duda, los tres protagonistas se habrían encontrado reunidos por el azar desde estos primeros años. La amistad con Southampton tuvo una gran importancia en la formación del todavía joven poeta. Bueno, él mismo ha dicho que su obra es de Southampton, porque la inspira y porque lo protege, ¿no? Porque, bueno, claro, naturalmente esto da aliento a quienes dicen no, es demasiado inculto este actor, sus obras son de Southampton. Bueno, es retórica que Shakespeare diga que sus obras son de Southampton. Riquísimo, está hablando de Southampton, riquísimo, licenciado en Cambridge, bien situado en la corte como ahijado de la reina, el conde era al par un hombre sensible e inteligente. Probablemente sería por su mediación por la que Shakespeare conociera al gramático Giovanni Florio. Esto es una versión italiana. Hay gente que, claro, es como San Anselmo de Aosta para los italianos o San Anselmo de Canterbury para todo el mundo. Giovanni Florio en Inglaterra y en casi todo, John Florio, porque sí era
era italiano pero britanizado, John Florio. Florio, en suma, traductor al inglés de los ensayos de Montaigne. Y Montaigne va a ser, yo diría, la mayor influencia filosófica, la mayor influencia en el pensamiento de William Shakespeare. Sir Philip Sidney, Sir Philip, maravilla de su época. No sé si encender la luz ha sido peor porque me parece que da más reflejo. Conocía los engranajes del poder. Desde luego, sus obras son manuales de política, no solo de psicología personal, sino también de psicología de masas. Fue muy disfrutado y muy apreciado por Freud. Ya hemos visto que también un ministro reciente y muchos otros políticos han estudiado a Shakespeare para ampliar su conocimiento o perfeccionar o mejorar o incluso basar su conocimiento de la política. Aquí tenemos un capítulo dedicado al teatro, el Teatro del Globo, que salió ardiendo en la representación de Enrique VIII. Una gran práctica del oficio de actor. Y aquí tenemos a Burbage autorretratado, porque era actor y pintor. Los demás son retratos anónimos de pintores. Este segundo a veces se ha considerado que podía ser el propio Shakespeare. Son William Slade, Nathan Field, es Nathan Field, Richard Burbage y Edward Alleyn. El único pintor conocido es el propio Burbage, que era pintor. Bueno, esto es evidencia de que esto está escrito por una italiana. Es un tema que interesa a los italianos como para dedicarle un capítulo especial. Nace Julieta, teenager de su tiempo, y ese uso extemporáneo del inglés también revela que esto es del original italiano, que usan anglicismos crudos a diestro y siniestro. Bueno, pues Julieta aquí con dos magníficas imágenes, pero la primera es del Sueño de una noche de verano. Aquí vemos a Puck, y la siguiente, de hecho, tampoco. Son dos acuarelas de William Blake. La primera es El Sueño de una noche de verano en la Tate Gallery, en la galería Tate. Ese millonario, si no me equivoco, se hizo millonario gracias a los terrones de azúcar. Parece ser que inventó los terrones de azúcar o una manera de hacer terrones de azúcar, y fundó una galería que ahora se dedica al arte moderno y demasiado moderno a veces. No, las dos son del Sueño de una noche de verano. Las dos escenas son del Sueño de una noche de verano, aunque este sea el capítulo dedicado a Julieta. Ahí vemos el balcón de la casa de Julieta, del que hablaré al tratar de Romeo y Julieta. Pero bueno, ahí tenemos El Sueño de una noche de verano, dos magníficas acuarelas de Blake. Concluye 2 o 3 obras por año, y aquí tenemos el retrato de Marlowe. También el retrato de Ben Jonson, al que se presenta como albañil y soldado antes de ser poeta y autor dramático, es decir, albañil y pensador. Marlowe, Ben Jonson, y en el otro lado Marlowe. Y bueno, claro, hay otro retrato de Southampton después, pero este ya es un retrato del conde de Southampton. Este es el mozo instruido, educado en Cambridge, sensible, con talento poético, bueno, este es el grandísimo protector, inspirador también de los sonetos de William Shakespeare. Pero bueno, este es un retrato, luego veremos otro. Quizá además este sea un retrato, como aquí se dice, idealizado. Un escudo para los rompelanzas. Rompelanzas ya hemos visto qué es lo que quiere decir Shakespeare. Bueno, aquí intenta medrar. La desgracia de Essex le vuelve pesimista, pero claro, otro altibajo. Aquí tenemos a Falstaff. Aquí tenemos otra vez a Falstaff. Falstaff, retrato de un chambelán. Aquí da por sentado, quizá de manera demasiado... por cierto, este Falstaff es de Robert Smirke. Bueno, da por sentado que Falstaff es una caricatura de Lord Cobham. Pero bueno, en realidad, el nuevo chambelán Lord Cobham,
que ocupó el puesto de Lord Hunsdon, era un celoso puritano, enemigo declarado del teatro y como tal rehusó proteger a la compañía que había heredado con el cargo. Pero los actores de Burbage gozaban de la simpatía de la reina y Shakespeare debió sentirse bastante fuerte, puesto que atacó al nuevo chambelán con el arma mortal del ridículo. Puso en escena en el Enrique IV a un caballero hinchado y güero, gran bebedor y gran mentiroso, fanfarrón y cobarde, primero en las juergas y último en las batallas, y le dio el nombre de Sir John Oldcastle, Viejo Castillo, Oldcastle, que tiene como nombre de colegio del Opus. Sir John Oldcastle, antepasado del Lord Cobham. Todo Londres se divirtió, pero el chambelán irritado obligó a Shakespeare a cambiarle el nombre por el de Falstaff. No es así del todo, no es así exactamente. Lo que ofendió al chambelán fue que su antepasado fue un mártir por la fe, fue un Lolardo que dio su vida por la fe, y que esto lo ofendía de manera religiosa y además, desde luego, de manera familiar. Es un poco más complicado, no se sentía él solo ridiculizado, también veía ridiculizado a su pariente, que era para él un mártir. Bueno, o para él o en sentido general, porque realmente murió por su fe. Podemos pensar en el libro de Fox, que se suele llamar el libro de los mártires, que da cuenta de martirios de distintas confesiones, de distintas creencias, de distintas sectas, incluso si queremos. Y es una de sus más vitales criaturas. De hecho, hasta el punto de que Federico García Lorca en una conferencia lo considera prácticamente un personaje emanado de la imaginación popular, un universal como los universales de los cuentos, de los que clasifican cuentos, y además de una manera muy parecida a la que aquí se retrata. Es una de sus más vitales criaturas, un odre hinchado de viento, un venerando vicio, una gris iniquidad, un padre rufián, una añosa vanidad. Esto son versos de Shakespeare. Su cinismo se halla en estado puro. ¿Puede el honor restituirme una pierna? No. ¿Un brazo? Tampoco. ¿Evitarme el dolor de una herida? No. Y entonces, ¿para qué me sirve ese honor? Me trae sin cuidado. Claro, esto ofendió a Lord Cobham, no por caricaturizarlo a él, no tanto por eso como por que este personaje se llamara Oldcastle, como un personaje histórico que había sido bastante opuesto a este carácter. Sin embargo, es capaz de morir del disgusto Sin embargo, es capaz de morir, pero en sentido figurado. Falstaff no es un mártir como el Lolardo original. Quiere decir que tiene sentimientos. Lo que quiere decir aquí es que tiene sentimientos. Sin embargo, es capaz de morir del disgusto cuando el joven príncipe de Gales, su compañero de juergas, convertido en rey, reniega de él. Cuando se alegra de que al príncipe Hal lo hayan coronado rey, va a buscar a su antiguo amigo de juergas y no lo encuentra. Y ese gordo ceboso lleno de vino, ese cúmulo de pestilencias, arrodillado y con el corazón roto por ese desprecio, es una de las imágenes más emocionantes del teatro de Shakespeare. Luego, naturalmente, reaparecen las comadres de Windsor, que es lo que representa esta pintura, esta imagen. Las figuras del periodo triste, la catástrofe. Aquí tenemos una de las obras más importantes de la iconografía shakespeariana, la Ofelia ahogada de Millet. Y tenemos también a Hamlet. Con Jacobo I, días felices para el teatro. Jacobo I, a diferencia de ese
esa llegada de los puritanos, que vendría a ser como los tecnócratas del Opus en el gobierno, ya que hemos hablado antes de Franco. Bueno, pues con Jacobo I vuelven los tiempos anteriores a que llegara Lord Cobham, y ese puritanismo que al final venció, y bueno, venció momentáneamente, y cerró los teatros. Cerró los teatros llevándolos a la ruina física, porque el globo se derrumbó después de que los puritanos lo derribaron, después de que los puritanos cerraran los teatros. Claro, ya era algo completamente inútil y no reutilizable. Alegres pandillas en la taberna de la Sirena. Y aquí muy bien dice, no sé si el autor o el refundidor, que en esta reconstrucción puramente fantástica, Shakespeare se halla rodeado de sus amigos, entre los que pueden distinguirse Ben Jonson, Sir Walter Raleigh y el conde de Southampton, que tendrá el pelo largo y no acabo de reconocerlo. Bueno, pero es una visión ideal, y entonces lo ideal en la época en la que esto se pintó era que la gente tuviera el pelo de... no, vamos, si era un niño tenía el pelo largo y lo vestían de niña, pero los adultos no podían tener el pelo tan largo. Quizás sea este que tiene el pelo más largo, y además ya hemos visto que una cosa que estaba de moda era llevar ahí pendiente. El retrato Chandos tiene pendiente. Bueno, un pendiente muy discreto. Había caballeros que se colgaban una perla enorme, y de hecho no sé si este modelo de adolescente isabelino que hemos visto antes no tenía un pendiente más escandaloso, una perla. Ahora no sabría volver a encontrar esa escena. Bueno, el caso es que eran modas. Eran modas el llevar pendiente. Bueno, ahora no lo encuentro. El conde de Southampton. Todos aparecen serios, pensativos, en actitudes nobles que dan al conjunto una fastidiosa impresión de retórica y de falta de veracidad. Claro, esto es como imagina un admirador de todos estos personajes cómo se comportarían en una taberna. Evidentemente, y visto lo que hemos visto antes de puñaladas no metafóricas, sino reales, de borracheras, de vicio, de depravación, pues evidentemente así no se comportaría ni Shakespeare ni ninguno de sus amigos en una taberna. Quizá el conde de Southampton, pero no me imagino al conde de Southampton Bueno, en fin. Bueno. Los protagonistas de sus dramas famosos, víctimas del destino, y tenemos aquí algunas imágenes de las representaciones. El complot de la pólvora, esto ya es otra sección histórica, esto ya no... Bueno, claro, es problemático para todos. Escribe Macbeth, un capítulo dedicado a Macbeth, con otra ilustración famosísima bueno, con dos imágenes muy importantes, también muy relevantes de la iconografía shakespeariana. Tenemos el retrato de Ellen Terry, que por cierto aquí lo ponen con una sola R. Ellen Terry, aquí no lo pone, pero es por Singer, estaba a punto de decir Chinkel Chankel, ¿verdad? Como Amadeus de Scheffler. Terry en Macbeth, como Lady Macbeth, por Singer Sargent. Y una magnífica imagen de las muchas que hizo, aunque no está atribuido, pero bueno, yo entiendo que esto es de Fuseli, pero bueno, Lady Macbeth por Singer Sargent. Bueno, en fin, aquí hay una, y en el grabado inferior tenemos una imagen de las crónicas de Holinshed, que bueno, luego veremos. Este capítulo lo he citado antes, los verdaderos Shakespeare, todos falsos. Aquí tenemos a Lord Bacon, a todos los que se han propuesto como los verdaderos Shakespeare, pero vamos, los verdaderos Shakespeare, en efecto, todos falsos. Los verdaderos Shakespeare, todos falsos. Y en cuanto a los sonetos, ya se ha dicho, el bello zagal y la dama morena, lo que te rondaré morena de los sonetos. Bueno, ya se ha dicho quiénes probablemente sean. ¿Cuándo terminó su carrera teatral? Porque hubo un momento en el que se cansó y dejó de... Al final era mejor verlo a oscuras.
Y aquí se discute eso, cuando se cansó y se fue a su casa, a morirse, como Don Quijote, cuando se cansó ya de andar por las tablas y se fue a su casa a morirse. Y aquí está su casa por la parte de atrás, y se ve pues, una remodelación, algunos vitrales que no me acaban de convencer, parece una fábrica. Claro, nos parece una fábrica porque nosotros las edificaciones en ladrillo al estilo inglés las conocemos como fábricas, pero ellos viven en casas hechas de ladrillo. Es como las plazas de toros, que nosotros las tenemos hechas en estilo mudéjar, claro. Entonces vemos algo que sea en estilo mudéjar y no es una iglesia, y ya nos parece una plaza de toros. Y si vemos una estructura parecida, pues nos parece una fábrica. Pero sí que es como una fábrica, estos ventanales extraños que... Bueno, luego hablaré de Stratford-upon-Avon. Y finalmente, que no se preocupó de hacer imprimir sus obras, por lo tanto sus ediciones son póstumas, y que se murió, termina diciendo, la edición termina recogiendo unas palabras de Ben Jonson, y desde luego muchas ediciones empiezan, la edición de Astrana Marine empieza con una cita de Ben Jonson también, bueno, con una cita de Hamlet y una de Ben Jonson. No ha recorrido el mundo para describirlo luego, pero ha dado vida a un mundo del cual era el único creador. El resto es silencio. Citando al propio Shakespeare, Ben Jonson, su amigo y rival, dio de Shakespeare pocos años después de su muerte una definición que no ha sido superada. No es de una edad, sino de todas. Claro, es fácil dar una definición que no ha sido superada cuando no es tuya, sino que es la definición que Erasmo da de Santo Tomás Moro. Pero bueno, no es de una edad, sino de todas, es aplicable a William Shakespeare. Esta es la biografía visual, la biografía en imágenes, pictórica, de William Shakespeare, de GTT, de los grandes de todos los tiempos, de María Pía Rossignoli y de José María Alonso Gamo. Muy valiosa y muy instructiva, sin duda alguna. Pienso que convendría de entrada trazar una iconografía general, y desde luego nos ha ayudado enormemente este libro, que contiene las imágenes fundamentales. La de Garrick por William Hogarth, la de En desorden, la de Singer Sargent de Terry, que es importante, la de Ofelia de Millet, la primera ilustración del Titus Andronicus, los retratos de Shakespeare, desde el de la portada al de su monumento funerario en la Trinidad de Stratford-upon-Avon. Vamos, aquí están las fundamentales. Pero consagrémonos a la iconografía por un momento, porque desde luego es algo enormemente didáctico y en lo que yo siempre me apoyo. La memoria de Shakespeare tiene un monumento en la apoteosis de Homero, de Angers, donde llamativamente no hay un solo español, a no ser que contemos al portugués Camões, y en el friso del Parnaso del Albert Memorial. Pero el mayor monumento dedicado a él, y por donde debe empezar toda investigación iconográfica shakespeariana, es la Biblioteca Folger, que se yergue desde 1932 en la colina del Capitolio de los Estados Unidos, en Washington. Es deseable para todo devoto de Shakespeare visitar este palacio del saber regalado al mundo por Henry Clay Folger y su mujer, pero no necesario, porque su página en internet lo tiene casi todo digitalizado, analizado y explicado. Podemos decir que esta es la verdadera casa de Shakespeare, más que Stratford-upon-Avon y el Teatro del Globo de Londres, que no es más que una reconstrucción después de que saliera ardiendo por un cañonazo en una representación de Enrique VIII, fuera reconstruido, cerrado con Cromwell y finalmente derribado.
Astrana Marín nos refiere muy amenamente el destino de algunos lugares shakespearianos. Tengo todavía aquí la biografía, no he hecho el cambio de volúmenes y quizá logre encontrarlo. Sí, aquí está. En marzo de... aquí está. Sobre la casa de Shakespeare. De los restantes bienes que poseía en Stratford eran depositarios por convenio con Isabel en 1653 un caballero de la localidad llamado Enrique Smith y un squire, Job Dighton, de Middle Temple, en Londres. A la muerte de Isabel vendióse todo. La casa de Blackfriars había sido consumida por el gran incendio de Londres en 1666, es decir, la casa londinense de Shakespeare, como el globo, ardió hasta los cimientos, y además después de la muerte de Shakespeare. O sea, de eso nada, se lo comió el incendio de Londres de 1666, el descuido de un panadero que ciertamente dio ocasión para reconstruir Londres y darle una cúpula en San Pablo ligeramente menor, creo, que la del... mayor que la del Vaticano, es que no recuerdo, porque hay una competencia en tamaño de cúpulas, y... bueno, claro, eso es en Sevilla, que presumen, claro, en Sevilla presumen de tener la catedral católica más grande del mundo, porque parece ser que la superaría San Pablo de Londres, pero como es anglicana, no cuenta. Pero de todas maneras, si no me equivoco, al final la cúpula más colosal y más enorme es la de Costa de Marfil. Ese presidente católico, muy católico, a pesar de que en Costa de Marfil apenas hay católicos, que quiso hacer una catedral enorme imitando el Vaticano, y la hizo, y ahí está, pero es espantosa porque tiene la forma de San Pedro del Vaticano, tiene la cúpula, tiene la columnata, pero es todo espantoso. No tiene nada de artístico. Bueno, entonces, que su casa ardió en 1666, en Londres. Las propiedades en Stratford y la casa de New Place, donde murió Shakespeare, fueron vendidas en 18 de mayo de 1675-76, ahí Astrana Marín, con una precisión siempre loable, a Sir Eduardo Walker, rey de armas. De este pasó la casa sucesivamente a Eduardo Clopton, Juan Clopton y Hugo Clopton, que falleció en ella. Después, en 1753, su yerno y ejecutor, Enrique Talbot, vendió la residencia y el jardín a un forastero, Francisco Gastrell, vicario de Frodsham, Cheshire, como el gato, ¿verdad? Como el gato de Cheshire, que la adquirió como residencia de verano. Cheshire, vamos. Merece 2 palabras este Gastrell. Cuando compró New Place, era tradición aceptada por todos los vecinos que una morera que se alzaba en el jardín la había plantado con sus propias manos Shakespeare, y naturalmente todos los viajeros que pasaban por Stratford solicitaban permiso de Gastrell para ver el árbol venerando. Llegó a molestar esto de tal modo a Gastrell, unido a la afición por la literatura que sentía su esposa, que el bárbaro cogió un día un hacha en 1758, cortó el árbol de raíz y lo vendió como leña. Así vejaba a los vecinos de Stratford y a los importunos visitantes. Pero fue peor, porque conocido el hecho vandálico, todos los días aumentaba el número de estos preguntando por el árbol de Shakespeare. Gastrell meditó una terrible venganza, y al año siguiente, como se redoblaran los visitantes, a pretexto de que el municipio le amillaraba excesivamente la finca, en un acceso de furia derribó la casa, no dejando piedra sobre piedra, y huyó de Stratford entre la rabia y maldiciones de los habitantes, dice un contemporáneo. En marzo de 1762, y por orden de Gastrell, quedaba de guardián del solar y del jardín un tal William Hunt, que al fallecimiento del iconoclasta, en Lichfield, 1768, compró todo ello a su viuda, Juana. Así que no sé si de la lectura habrá quedado bastante claro que esa casa que ahora enseñan en Stratford es mentira.
porque la derribó un iconoclasta que estaba harto de turistas, y para que no le preguntaran más por la casa, se cargó la casa de Shakespeare, después de haberse cargado, después de haber destrozado con un hacha la morera y de haberla vendido como leña.